Hola a todos, que la misericordia de mi Rey esté sobre cada uno de ustedes. Quisiera compartir en el día de hoy una palabra que es necesaria y que definitivamente desde Génesis hasta Apocalipsis es necesario que lo estudiemos. Hoy vamos a compartir Mateo capítulo 24, las señales antes del fin. La Biblia nos enseña cuáles son estas señales y que definitivamente ya estamos viviendo este tiempo. Estamos cumpliendo lo que dice la palabra de mi Rey. Estas señales se han ido cumpliendo a través de los años. Y hoy quisiera leerle la palabra. Voy a leerla con mi Biblia. Y en este caso, quiero que presten mucha atención a lo que dice la palabra de mi Rey. Señales antes del fin, Mateo capítulo 24, del 3 hasta el 28. ¿Ok? Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales? Presta atención, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces inmediatamente el Señor les responde a los discípulos. Ellos le preguntan: ¿cuándo van a ser la señal antes de tu venida? Porque ya el Señor ya le había dicho a ellos que Él iba a morir, iba a venir por segunda vez. Entonces Él dice: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y así se ha visto a raíz de la historia, que muchas personas se han creído el Mesías y han convertido esas doctrinas en sectas, la cual los siguen y terminan haciendo unas tremendas barbaridades. En el 6 dice: y van a oír de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos damos cuenta de países que se amenazan en guerra, armas nucleares, los diferentes aviones supersónicos que tienen, armas de todo tipo para matar y para invadir y para el objetivo de las guerras. Vamos con el 8. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Apenas es el comienzo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, presten atención, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las pestes todo el tiempo han existido. Pero resulta que en la actualidad estamos viviendo tiempos peores, tiempos más difíciles, donde las pestes ya no se acumulan en un solo sector, sino que ya es mundial. Miren la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, y no va a ser la primera. Ya se ha predicho que vendrán muchas pandemias más. Sigamos. 8. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros, y unos a los otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nos damos cuenta de tantos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, que están predicando una palabra que supuestamente es el Evangelio de Cristo, y son doctrinas de demonios. Leen la Biblia, te la explican y te dicen: la Biblia dice así, y son doctrinas de demonios. No te estoy diciendo que la Biblia es doctrina de demonios, ¿ok? Es la interpretación que le están dando. Entonces dice la palabra también que muchos tendrán comezón de escuchar la palabra de Dios, pero escucharán solamente fábulas. Es necesario que todos nosotros nos preparemos en la palabra de mi Rey, para que nadie nos venga a engañar. Habrá muchos engañadores,
en una secta, en una religión, disfrazado de pastor, disfrazado de ministro, disfrazado de cura, como tú lo quieras llamar. Pero muchos engañarán, a muchos. Por eso le pedimos a mi Señor que abra nuestras mentes, estudiemos la palabra y nos dé esa guía para poder caminar conforme a su palabra. Sigamos. Y muchos tropezarán y entonces entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán y muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Tanta maldad que hay que cuando alguien se te acerca, te da miedo que te vayan a echar una escapolamina, te vayan a echar algún químico para privarte, para robarte, para matarte, para violarte, para... Esto está locura, esto es una locura. Y por eso el amor de muchos se van a enfriar. No tanto porque no le dé pesar a otra persona que esté pasando situaciones difíciles, sino que no las conocemos y no sabemos cuál es la intención de aquella persona. El único que sabe la intención de nuestro corazón es Cristo, es nuestro Dios Todopoderoso. En el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces debemos perseverar en la doctrina de Cristo, debemos perseverar en el Señor, debemos perseverar en la oración, en la búsqueda de Dios para que nosotros seamos salvos. Perseverar hasta el fin ¿de qué? De nuestros días. De nuestros días. 14. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso es que escuchas muchos predicadores, de esos de verdad, no de los de mentira, predicando la palabra de verdad, diciendo que te arrepientas, que busques de Cristo, que la salvación está en Cristo, porque el evangelio es las buenas nuevas de salvación, y estas buenas nuevas de salvación será predicado en todo el mundo para testimonio. Muchos son los que dirán, no voy a seguir a Cristo, no voy a seguir su palabra. Pocos son los que van a decir, sí, voy a seguir la palabra y voy a buscar esa salvación. La palabra de mi rey dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Siempre les he dicho, sé tú parte de la familia de los escogidos, pero tomando la decisión de caminar conforme a la palabra de mi rey. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea y huyan a los montes, y los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa. Quiere decir que si tú entregaste tu vida a Cristo, camina conforme a la palabra de mi rey, no te vuelvas atrás. Mantente firme en las cosas del Señor. Echa para adelante con mi Señor. Mantente firme hasta el final para que puedas ser salvo. Entonces el 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando nunca había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo podemos ratificar en Daniel capítulo 12 versículo 1 y en Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Entonces, en el 23 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allá está, no lo crea. Para terminar, quiero compartir lo que dice Apocalipsis capítulo 9, el versículo del 18 en adelante. Dice así, por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres. Habrán más plaga, habrán más virus, y peor que el que estamos viviendo ahora. Cada vez los virus van a ser peores. Van a ser peores porque lo dice la Biblia. Así que no nos impresionemos, no nos alarmemos. Confiemos en mi Señor. Y tengamos los cuidados que tengamos que tener. Pero el Señor dice que va a guardar a aquellos que caminan con Él. Miren lo que dice. En el 19, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a la serpiente tenían cabeza y con ella daban.
y los otros hombres que no fueron muertos, presten atención, en el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a sus imágenes de oros y platas y bronces y piedras, y de manera de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que a pesar que va a venir plaga fuerte, muchos no creerán que viene de parte de Dios. Todo esto está escrito y muchos no van a seguir prestando atención, sino que van a seguir en sus vidas. Oye, esto es un ejemplo. Estamos en una tremenda pandemia y tú pasas por los barrios, por lo menos de acá de Cartagena, que es la costa, y ve la fiesta, la gente tomando, la gente haciendo desorden como si nada ocurriera. Y lo dice la misma palabra del Señor. Habrán peste, hambre, habrá muchas cosas, pero la gente está desaforada en las cosas del mundo, en los deseos pecaminosos del mundo. Ahora es cuando más hay que predicar la palabra, ahora es cuando más hay que decirle a la gente: arrepiéntete. Ustedes dirán: uy, Jesús es un santico. Soy una persona, un humano común y corriente, con sus deseos, con virtudes y falencias, pero que tomé la decisión de caminar conforme a la palabra de mi Rey y sujetarme en Él. El único perfecto es Cristo, pero tú tienes la decisión de buscarlo en espíritu y en verdad. Tú tienes la decisión de hacer un cambio de vida, de lo malo a lo bueno. La palabra del Señor dice que tú sabes qué es lo malo y qué es lo bueno. Dice la palabra que las tablas de la ley están en la mente y en el corazón. Por mucho que tú no leas la Biblia, sabes que es bueno y sabes que es malo, sino que la Biblia te enseña y te ratifica cada cosita. Es nuestra decisión. Es tu decisión de caminar conforme a la palabra. La palabra nos está diciendo que estamos en los últimos tiempos y que debemos caminar conforme a ella. Estudia la palabra, aprende la palabra, enséñala a tus hijos, porque la palabra es la que nos va a salvar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.